En el panteón egipcio, donde las deidades elementales gobernaban el día, el agua y la tierra, existía una fuerza regida por el ciclo más misterioso y regular de todos, el tiempo medido por la luz nocturna. Esta fuerza fue personificada en Khonsu, el dios de la luna. Su nombre, que se traduce como el viajero o el que recorre, definía su esencia, la deidad que navegaba el cielo oscuro, marcando el paso de las noches y, por extensión, el flujo del propio tiempo. Khonsu no era una figura sencilla. Su mitología es un reflejo de la evolución religiosa del Valle del Nilo. En sus orígenes más arcaicos, se le conocía como una deidad violenta y sanguinaria, una entidad temida que ayudaba al rey a cazar y consumir la fuerza de otros dioses en los textos de las pirámides. Sin embargo, su destino cambió drásticamente al ascender como el componente más joven y dinámico de la tríada tebana, junto a su padre Amón, el oculto, y su madre Mut, la madre cósmica. En Tebas, Khonsu se transformó. De un dios guerrero caníbal, pasó a ser el sanador benevolente, el protector de los fieles contra los espíritus malignos que acechaban en la oscuridad. Su poder lunar se asoció directamente con la fertilidad y la regeneración, ya que las fases de la luna marcaban los ciclos agrícolas y de gestación. Se le consideraba el decisor de la vida, aquel que marcaba el tiempo propicio para el nacimiento y la curación. Su representación más icónica era la de un joven momificado, llevando la luna creciente sobre su cabeza y, a menudo, un cetro y un mayal, símbolos de autoridad y gobierno. Su asociación con el tiempo le otorgaba un dominio sobre el flujo de los días, siendo el responsable de asegurar que las fases lunares se completaran regularmente, manteniendo así el orden cósmico y el calendario. En este extenso viaje narrativo, se explorará la compleja naturaleza de Khonsu. Se recorrerá su transformación desde el terror del reino antiguo hasta su glorificación en Tebas. Se examinará su papel como guía en el Duat, su influencia en la curación real y su eterna danza con el tiempo y la luz, revelando cómo el dios lunar fue fundamental para el concepto egipcio de la renovación y la sanación a través de las eras. Los primeros registros de Khonsu se encuentran en textos antiguos, incluso anteriores al auge de Tebas, donde se le presentaba con una naturaleza mucho más sombría y menos benevolente. En los textos de las pirámides, Khonsu era una figura temida, un dios cuya potencia, Heka, era tan vasta que se la utilizaba para asegurar la victoria del faraón, mediante la aniquilación total de sus enemigos. El lenguaje utilizado para describirlo era de violencia explícita, sugiriendo un poder crudo y sin refinar, una manifestación del caos que solo el poder real podía contener. En esta etapa primitiva, Khonsu era visto como el dios del cielo nocturno, que ayudaba al faraón en su caza y en la destrucción de sus adversarios, incluso en el plano espiritual. Se le asociaba con la capacidad de consumir la fuerza vital de los enemigos caídos, absorbiendo su poder para transferirlo al monarca reinante. Esta imagen de un dios caníbal, que ayudaba al rey a devorar a sus oponentes divinos y terrenales, lo colocaba en una esfera de poder peligroso y volátil, muy alejado del sanador protector que llegaría a ser. Su conexión con la luna en sus fases más oscuras, como la luna nueva, reforzaba esta naturaleza temible. Durante la luna nueva, cuando la luz se ausentaba, Khonsu era conceptualizado como un toro poderoso, una fuerza indomable y destructiva. Era el dios que causaba los eclipses, un evento temido que representaba la interrupción violenta del orden cósmico. El poder de Khonsu, en esta etapa, estaba intrínsecamente ligado a su capacidad de suspender o alterar el tiempo y la luz. Su nombre, que se interpreta como viajero, ya estaba presente, refiriéndose al recorrido cíclico de la luna a través del cielo nocturno. Este viaje constante simbolizaba el flujo del tiempo y el movimiento incesante de la existencia. Pero en el contexto arcaico, este viaje era visto con cautela, pues la noche era el dominio de las amenazas invisibles. A medida que la ciudad de Tebas comenzaba a ascender en importancia política y religiosa, la necesidad de un dios protector más centrado en el orden local y la estabilidad real llevó a una remodelación teológica de Khonsu. Los teólogos de Tebas, buscando integrar el poder lunar en su creciente cosmogonía, comenzaron a reformular su significado, atenuando su naturaleza violenta y enfocándose en su potencial como regulador del tiempo y la fertilidad. El punto de inflexión en la mitología de Khonsu ocurrió con la consolidación de Tebas como centro religioso y político, convirtiéndose en la capital del Imperio Nuevo.
Allí, Khonsu fue integrado en la tríada principal: Amón, padre; Mut, madre; y Khonsu, hijo. Esta afiliación familiar elevó su estatus de deidad regional o guerrera a una posición de importancia cósmica dentro del nuevo orden tebano. Como hijo de Amón, el dios del aire oculto y la fertilidad universal, Khonsu heredó aspectos de su poder, especialmente su capacidad de influir en lo invisible y de generar vida. De Mut, la Gran Madre, heredó el ciclo de la renovación y el cuidado protector. Esta nueva estructura familiar lo ancló al concepto de la continuidad y la sucesión dinástica. En Tebas, Khonsu dejó de ser principalmente un dios de la guerra y se convirtió en el patrono de la fertilidad y el regulador del tiempo. La luna, su manifestación física, era observada meticulosamente por los sacerdotes para marcar los tiempos correctos para la siembra, la inundación y las festividades religiosas. Su nombre fue reinterpretado. Ya no solo significaba viajero, sino también aquel que decide la vida, pues el ciclo lunar dictaba el ritmo de la agricultura y, por ende, la supervivencia del pueblo. Durante la luna creciente, Khonsu era visto como un toro poderoso, asociado a la fertilidad del ganado y a la promesa de prosperidad. Durante la luna llena, su poder era pleno, la noche era iluminada por su gracia. En el cielo nocturno, su luz era considerada una noche de gracia, un momento propicio para la concepción humana y la fertilidad del campo. El templo de Khonsu fue construido dentro del vasto complejo de Karnak, dedicado a su padre Amón. Este hecho simbolizaba su jerarquía como el hijo divino y el ejecutor de la voluntad paterna. Allí, el culto se centró en su aspecto benevolente. A pesar de esta nueva orientación pacífica, su pasado violento no fue completamente borrado. Los sacerdotes tebanos mantenían textos antiguos que atestiguaban su crueldad, pero los usaban como advertencia. Khonsu era un dios que podía ser domesticado por el orden y la piedad, pero que conservaba la fuerza primordial para castigar a los impíos y a los espíritus malignos que acechaban en la noche. Uno de los roles más importantes y populares de Khonsu en el Reino Nuevo fue el de Dios sanador. Su dominio sobre el tiempo y la noche lo capacitó para intervenir en las enfermedades, vistas como manifestaciones de espíritus malignos o como desequilibrios temporales en el cuerpo. La curación por Khonsu estaba ligada a su habilidad para revertir el tiempo o adelantar la curación. Si una enfermedad era una alteración del ritmo natural del cuerpo, Khonsu, como maestro del tiempo lunar, podía restaurar ese ritmo. Se le invocaba para luchar contra las fiebres y las dolencias misteriosas que parecían surgir de la oscuridad. La evidencia más famosa de su poder sanador se encuentra en la estela de Bentre, un relato que narra cómo Khonsu salvó al hijo del rey Ptolomeo IV de una terrible enfermedad. El faraón, desesperado, tuvo que invocar al dios con un ritual complejo. La intervención de Khonsu fue tan dramática que Ptolomeo IV se auto-otorgó el epíteto de amado de Khonsu, aquel que dispersa a los espíritus malignos. Este acto real cimentó la reputación de Khonsu como el guerrero celestial contra la enfermedad. Su poder de protección se extendía a los viajeros nocturnos y a los protectores del faraón, actuando como un compañero espiritual de la sombra real. En los textos de las pirámides, antes de su reescritura tebana, se le veía preparando comidas para el rey, lo que implicaba asegurar la pureza y la seguridad del sustento real. La ambivalencia de Khonsu persistía en el campo de la sanación. Él era la causa de las enfermedades malignas, como la luna nueva, el momento de menor luz, pero también el único que podía revertirlas. Para apaciguar su aspecto sombrío, los fieles ofrecían amuletos y realizaban ofrendas, pidiendo que la luz de la luna creciente trajera gracia y fertilidad, y no oscuridad y enfermedad. Su asociación con la curación no era solo física, sino también moral. Khonsu era visto a veces como un dios que castigaba la injusticia con enfermedades o desgracias, actuando como un ejecutor moral en la noche, cuando los actos ocultos eran más probables. Su justicia, a diferencia de la de Maat, era vigilante y punitiva para aquellos que actuaban fuera de la ley en la oscuridad. El dominio de Khonsu sobre el tiempo era una extensión directa de su naturaleza lunar. En el antiguo Egipto, la vida se medía por ciclo: el ciclo solar, el ciclo de la inundación del Nilo y el ciclo lunar. Khonsu era el guardián de este último. El calendario lunar regía muchas festividades religiosas y agrícolas, y Khonsu era la garantía de que ese ciclo se mantendría regular. La palabra para su nombre,
que significa viajar, se aplicaba a su recorrido diario por el cielo. Khonsu, junto con Thoth, el dios del conocimiento y la escritura, representaba la regulación del tiempo en el cosmos. En las leyendas, Khonsu competía a veces con Thoth en juegos de ingenio, como el juego de Sener, para determinar la luz de la luna. En una versión del mito, Khonsu pierde una partida contra Thoth, resultando en la disminución del fulgor lunar, lo que explicaba el ciclo menguante de la luna. Esta derrota simbólica sugería que incluso el dios del tiempo podía estar sujeto al conocimiento superior. Su poder sobre el tiempo se traducía en su rol como decisor de la vida. Como señor de los ciclos, Khonsu tenía la autoridad para decidir la duración de la vida, influir en la fertilidad y regular el crecimiento. El pastor, el más dependiente de los ciclos naturales para el pastoreo de su ganado, invocaba a Khonsu para proteger sus rebaños y asegurar su fertilidad. Khonsu era visto como el dios que hacía que el pasto creciera y que aseguraba la descendencia del ganado, un reflejo de su poder sobre la renovación biológica a través del ciclo lunar. Este aspecto de fertilidad lo vinculaba a Geb, la tierra, y a Osiris, la vegetación, estableciendo un puente entre el cielo nocturno y la vida que germinaba en la tierra. La integración de Khonsu en la poderosa tríada de Tebas, Amon, Mut, Khonsu, lo consolidó como una figura central en la religión estatal durante el Imperio Nuevo. Su posición como hijo divino le dio un estatus que eclipsó a deidades lunares más antiguas. En los templos de Karnak, las representaciones de Khonsu evolucionaron para reflejar su nueva jerarquía. Aparecía como un joven momiforme, a veces con el rostro vendado o con un corte de pelo que simbolizaba su juventud eterna. Llevaba el cetro Waz y el mayal, símbolos de gobierno que compartía con Osiris, reforzando su papel como administrador del tiempo y la ley. La tríada reflejaba la estructura familiar perfecta: el padre creador, Amon, la madre nutricia, Mut, y el hijo que continuaba el ciclo, Khonsu. Este modelo se reflejaba en la realeza, donde el faraón era el hijo de Ra, y sus sucesores aseguraban la continuidad del ciclo divino en la tierra. Khonsu se convirtió en el protector de los hijos del faraón y del propio linaje real. El festival principal dedicado a Khonsu, en Tebas, implicaba una procesión de su estatua sagrada desde su templo en Karnak hasta el templo de Luxor, un viaje que imitaba el ciclo de la luna ascendente y el retorno del poder después de la oscuridad. El legado cultural de Khonsu es vasto, extendiéndose incluso más allá de las fronteras del Nilo, llegando a ser adoptado y reimaginado en el panteón de otras culturas. Su carácter dual, el sanador y el sanguinario, lo hizo especialmente atractivo para narrativas posteriores que exploraban la ambivalencia del poder divino. La naturaleza cambiante de Khonsu es un estudio fascinante de la adaptación religiosa. Los académicos señalan que el aspecto más oscuro de Khonsu, el devorador de corazones, fue vital en el antiguo imperio, donde la magia oscura era vista como una herramienta necesaria para el faraón. Textos antiguos lo describían como un dios que preparaba el banquete de los dioses, con los enemigos aniquilados. Sin embargo, a medida que la moralidad tebana se enfocó más en la justicia del corazón, Maat, y menos en el poder bruto, la imagen de Khonsu se suavizó. El dios pasó de ser quien causaba el problema, la enfermedad, la oscuridad, a ser quien lo resolvía, la curación, la luz lunar. Esta dualidad, el dios que podía infligir la enfermedad y el que podía sanarla, lo convirtió en una figura de gran resonancia. El dios lunar representaba la supervivencia a través de la noche, el regreso inevitable de la luz después de la fase más oscura. Khonsu enseñó a los egipcios que incluso el poder más temido puede ser canalizado hacia el bien, siempre y cuando esté guiado por el orden y la intención correcta. Su viaje de dios caníbal a sanador de reyes es el testimonio de que el cosmos, aunque regido por la potencia, Heka, requiere la guía del tiempo, Luna, y el pensamiento, Sia, para mantener la armonía. El dominio de Khonsu sobre el tiempo no era absoluto en la teología egipcia, estaba intrínsecamente ligado a Thoth, el dios de la sabiduría, la escritura y las matemáticas. Thoth era el maestro de los ciclos, y Khonsu era la manifestación física, la luz que hacía visible el conteo. En las leyendas más complejas, se entendía que Thoth había ganado parte del brillo lunar de Khonsu en un juego divino de Senet. Esta pérdida simbólica explicaba las fases decrecientes de la luna y el por qué Thoth, a menudo,
era considerado el verdadero arquitecto del tiempo. La sociedad egipcia dependía de la precisión del calendario, que era un híbrido del ciclo solar, regido por Ra, y el ciclo lunar, regido por Khonsu. El sacerdote de Khonsu tenía la responsabilidad vital de observar la luna y declarar el inicio de los meses, lo que influía directamente en las festividades y las prácticas agrícolas. Se sabía que el error en la observación de Khonsu podía desatar el caos en la tierra de Maat, pues el tiempo de la siembra o de la inundación podría fallar. El juego mítico de Senet entre Khonsu y Thoth se convirtió en una poderosa alegoría. Khonsu era impetuoso, a veces temperamental, y su deseo de ganar hacía que sus movimientos fueran predecibles. Thoth, en cambio, era metódico y paciente. Thoth, el pensamiento puro, podía prever los movimientos de Khonsu, el viajero. Así, la lección era clara. El dominio sobre el tiempo no se lograba con la fuerza, el aspecto caníbal de Khonsu, sino con la disciplina del intelecto. Thoth, esta rivalidad, colaboración, aseguraba que el ciclo lunar, aunque variable, siempre regresara al orden. Khonsu podía causar eclipses y alterar el tiempo, pero Thoth siempre estaba allí para registrar, calcular y restaurar la secuencia correcta. La gloria de Khonsu se manifestó en la arquitectura monumental de Tebas. Su templo, erigido dentro del vasto complejo de Karnak, era un testimonio de su posición dentro de la poderosa tríada tebana. El templo era un lugar de peregrinación y sanación, un faro de luz en la noche que prometía la restauración del cuerpo y del tiempo. Los sacerdotes de Khonsu se vestían a menudo con la piel de felinos y llevaban tocados lunares para honrar su conexión con la ferocidad controlada. El ritual más significativo era la procesión de Khonsu, donde su estatua sagrada era transportada en una barca ritual, un viaje que imitaba el recorrido del dios por el cielo nocturno y la unión con sus padres, Amón y Mut, en el templo de Luxor. Esta procesión no era solo una celebración, era un acto de magia simpática, Heka, destinado a asegurar que Khonsu regresara al orden y renovara su potencia para el próximo ciclo. Las estatuas de Khonsu eran famosas por su capacidad de sanación. Se creía que el dios podía transferir su potencia de vida al enfermo, revirtiendo el tiempo de la dolencia. La estela de Ventresh se convirtió en la narrativa fundacional de este poder, narrando cómo la estatua de Khonsu fue enviada a tierras distantes para curar a la hija de un príncipe, demostrando que su poder no estaba limitado al Valle del Nilo. La devoción popular se centraba en la protección contra los espíritus malignos que se activaban bajo la luna nueva o durante la noche. Los amuletos de Khonsu, a menudo representando la luna creciente, eran comunes entre los viajeros y los niños, asegurando que el viajero protegiera a otros viajeros. La ambivalencia de Khonsu como sanador y destructor era una característica teológica deliberada. Su dualidad se entendía mejor a través de su relación con la diosa Sekhmet, la leona, diosa de la curación y la guerra. Ambos compartían el poder de causar y curar las plagas. Sekhmet era la causa de la plaga, el aspecto destructivo de Ra, y Khonsu era el que podía revertir esa plaga. Khonsu era, en este contexto, el agente del equilibrio. Su luz lunar era el contrapeso a la furia solar de Sekhmet. Los sacerdotes de Khonsu utilizaban fórmulas específicas, no solo para curar, sino para negociar con el aspecto oscuro del dios lunar. La enfermedad era un castigo temporal por una falta de armonía. Khonsu, como maestro del tiempo, podía acortar ese castigo. La medicina en el antiguo Egipto era inseparable de la magia, Heka. Los médicos de Khonsu entendían que para curar el cuerpo, Ker, debían primero apaciguar el doble energético, Ka, y asegurar que la voluntad divina, Sia, estuviera en armonía con la palabra de cura, Kuhu. Khonsu, al unificar estos aspectos, era el patrón perfecto de la medicina holística egipcia. El legado más profundo de Khonsu reside en su contribución al concepto egipcio de la eternidad y el tiempo cíclico. Khonsu aseguraba el Sep Tepi, el primer momento, a través de su constante renovación. El ciclo lunar no era solo una medición, era una promesa. El dios de la luna enseñaba que el tiempo no era una línea recta, como en algunas filosofías posteriores, sino una espiral constante de renacimiento. La desaparición de la luna nueva era solo el preludio de su regreso, más fuerte y más brillante. Esta visión de la renovación constante influía directamente en la creencia en la vida después de la muerte. Khonsu era el guardián de los tiempos propicios para la resurrección. Se creía que el alma del difunto, Ak,
necesitaba el momento exacto para unirse al cuerpo momificado. Khonsu, el maestro del tiempo, aseguraba esa cita cósmica. El concepto de Khonsu como decisor de la vida se convirtió en una metáfora filosófica. El tiempo era el don más preciado del universo, y Khonsu era el guardián que nos recordaba que cada fase de la vida, incluso la oscuridad, era necesaria para la renovación. Su mensaje final era que el tiempo de un hombre no está sellado por la fatalidad, sino regido por el ritmo cósmico al cual se alinea. La influencia de Khonsu, el viajero, no se limitaba al misterio del cuerpo o al enigma del alma. Su poder se sentía directamente en la tierra. En el ciclo de la renovación agrícola, los antiguos egipcios observaban que las fases de la luna marcaban los tiempos correctos para la siembra y la fertilidad. Khonsu era el garante de que los campos de Geb, la tierra, no permanecieran estériles y que el Nilo cumpliera su promesa. En el período de la inundación, cuando el Nilo se retiraba dejando el limo fértil, se invocaba a Khonsu para que su luz lunar bendijera la tierra recién sembrada. El dios lunar era visto como el responsable de la fertilidad no solo de los humanos, sino también del ganado y las cosechas. Su aspecto de toro poderoso durante la luna creciente se asociaba a la virilidad necesaria para la concepción y el crecimiento. El campesino entendía que sin la regulación del tiempo de Khonsu, el calendario agrícola se desmoronaría. Se sabía que el crecimiento del pasto y la maduración del grano estaban bajo el dominio del dios. El concepto de Nepri, el dios del grano, estaba intrínsecamente ligado a Khonsu, pues el grano no podía germinar sin el ciclo correcto del tiempo y la luna. La magia de Khonsu era la paciente persistencia del ciclo, la promesa de que, aunque la noche fuera larga y oscura, la luz siempre regresaría para asegurar el sustento. La relación de Khonsu con Thoth se manifestaba en el mito del juego de Senet, una alegoría que explicaba el origen de las fases lunares y la naturaleza del tiempo. Se narraba que Khonsu, a menudo retratado como un patrono de los juegos, fue desafiado por Thoth, el más sabio y el maestro de los sortilegios. Khonsu era impetuoso y confiaba demasiado en su habilidad innata. Thoth, el intelecto metódico, era capaz de anticipar cada uno de los movimientos del dios lunar. Khonsu perdió la partida y, como castigo o como precio por el juego, perdió parte de su luz. La disminución del fulgor de la luna explicaba así las fases menguantes y el hecho de que Khonsu, aunque poderoso, estaba subordinado a la astucia y la planificación de Thoth. Esta narrativa era esencial para la teología. Enseñaba que el poder, Khonsu, no era suficiente si no estaba acompañado por la sabiduría y la previsión, Thoth. La magia de Khonsu, aunque potente, solo era efectiva cuando se aplicaba con el cálculo preciso del conocimiento. El nombre de Khonsu, el viajero, se aplicaba no solo a su recorrido celestial, sino también a su función como guía y protector en el Duat. Se entendía que el dios lunar acompañaba al Ba, el alma personalidad, y al Ka, el doble energético, del difunto en su transición por el inframundo. Khonsu, como maestro de la noche, conocía los caminos oscuros y peligrosos. La deidad era invocada para asegurar que el alma no perdiera su camino y que el Ka no fuera atacado por los espíritus malignos. El miedo más grande del egipcio no era la muerte, sino la segunda muerte, la aniquilación de la memoria y del ser en el Duat. Khonsu, al guiar al difunto, aseguraba que la identidad se mantuviera intacta a través de la noche. En el reino antiguo, Khonsu era visto a veces como la placenta del rey, simbolizando el gemelo del faraón, que nacía inmediatamente después del niño real. Esta asociación, con una forma circular y protectora, reforzaba su vínculo con la luna y con el concepto de protección divina desde el nacimiento. El dios lunar era el guardián de la continuidad del linaje real. La iconografía de Khonsu evolucionó para reflejar su complejidad. En Tebas, su representación más común era como un joven momiforme, con el cuerpo firmemente envuelto en vendajes, simbolizando su capacidad de regeneración y su juventud eterna. Sobre su cabeza llevaba el tocado lunar, la luna creciente y el disco solar. Esta combinación lo unía directamente a Ra, mostrando que Khonsu era la luz de Ra que persistía en la noche. En sus manos, el dios portaba el cetro Waz y el mayal. El mayal era un símbolo de castigo y recompensa, lo que indicaba su poder sobre la vida nocturna y la protección de los viajeros. El cayado, un bastón de pastor, simbolizaba su papel como guía y protector de su pueblo.
El mechón de pelo lateral, un símbolo de la infancia real egipcia, también era un rasgo distintivo de Khonsu. Esto reforzaba su identidad como el hijo divino de Amón y Mut y el protector de la juventud y el linaje. Las estatuas de Khonsu en Karnak a menudo lo mostraban en este aspecto juvenil y momificado, irradiando la promesa de renovación. El poder de curación de Khonsu no era solo para el faraón, sino que se extendía al pueblo, especialmente en casos de enfermedades inexplicables o de origen espiritual. La creencia era que Khonsu, con su dominio sobre los espíritus de la noche, podía expulsar a las entidades malignas que se manifestaban como dolencias. La curación era vista como un acto de restauración del tiempo. Si una enfermedad aceleraba la descomposición del cuerpo, Khonsu podía retroceder ese tiempo, restaurando la salud. Su luz lunar, la manifestación de su potencia, Heka, era la fuerza que dispersaba los espíritus malignos y sanaba las heridas. Los peregrinos que buscaban la ayuda de Khonsu en Karnak no pedían solo la cura, pedían el tiempo de vida que les había sido robado por la enfermedad. El dios lunar era el último recurso contra la fatalidad del destino, una esperanza de que el ciclo de la vida aún podía ser reescrito. El movimiento constante de Khonsu en el cielo, su viaje, se convirtió en el fundamento del calendario lunar egipcio. Los sacerdotes de Khonsu tenían el conocimiento especializado de la astronomía para rastrear el ciclo exacto de la luna, y este conocimiento era crucial para el funcionamiento del Estado. La luna no era solo un objeto celestial, era la medida viva del tiempo, con sus fases de crecimiento, plenitud, disminución y renacimiento. Khonsu personificaba este ciclo. Era el crecimiento, luna creciente, la plenitud, luna llena, y el declive, luna menguante. La regularidad de sus movimientos aseguraba el orden de Maat en el cosmos nocturno. Esta función de cronometrador cósmico era compartida con Thoth, pero Khonsu aportaba el poder ejecutor a la medición. Khonsu no solo registraba el tiempo, lo hacía mover. El templo de Khonsu, dentro del vasto complejo de Karnak, no era solo un centro de adoración. Funcionaba como un verdadero santuario de la sanación, atrayendo peregrinos de todo Kemet y más allá. La reputación del dios lunar como sanador no se basaba en la fuerza bruta, sino en su habilidad para regular el tiempo de la enfermedad. Se entendía que la enfermedad era un desorden en el ritmo del cuerpo, y Khonsu, como maestro del tiempo, podía restaurar ese ritmo a la armonía de Maat. Los sacerdotes de Khonsu, a menudo vestidos con pieles de felino para invocar la ferocidad controlada de la deidad, practicaban rituales de incubación. Los enfermos dormían en el templo, esperando que Khonsu se manifestara en un sueño para revelarles la causa de su dolencia o el remedio exacto. Se creía que el dios, al ser el viajero, tenía acceso a los rincones ocultos de la noche y, por lo tanto, a las causas invisibles de las aflicciones. La curación era una demostración de la supremacía teológica de Tebas. El famoso relato de la estela de Ventresh atestiguaba este poder sanador, narrando cómo el estatuto del dios fue transportado a tierras distantes para curar a una princesa poseída por un espíritu maligno. Este acto, realizado por la potencia de Khonsu, consolidó su fama como el guerrero celestial contra la enfermedad. La sanación implicaba una transferencia de la energía de Khonsu al enfermo, un acto de Heka, magia, realizado con precisión. El dios, en su aspecto benevolente, era visto como un protector que podía ayudar a curar las heridas y hacer brillar la luna creciente. La ambivalencia de Khonsu era un tema central de su culto. Los teólogos tebanos no negaron su pasado sanguinario, sino que lo utilizaron para enfatizar la totalidad de su poder. Se explicaba que Khonsu, al igual que la luna, tenía una fase oscura y una fase de luz. Fase oscura, toro feroz. Durante el antiguo reino y en la luna nueva, Khonsu era el dios violento que cazaba y consumía a los enemigos del rey, el devorador de corazones. Esta fase representaba el poder necesario para destruir la enfermedad o la injusticia, una fuerza punitiva que aseguraba el castigo para quienes desobedecían a Maat. Fase de luz, niño, joven momiforme. En el nuevo reino y la luna creciente, llena, Khonsu era el protector benevolente, el sanador que ayudaba a curar las heridas y hacía fértil al ganado. Esta fase simbolizaba la renovación y la promesa de vida. Esta dualidad era esencial. Los creyentes entendían que si el dios lunar tenía el poder de infringir el daño, también tenía el poder de revertirlo. Esta naturaleza lo hacía poderoso contra los espíritus malignos,
pues él mismo era el maestro de las fuerzas oscuras. El papel de Khonsu, como decisor de la vida, se manifestaba directamente en la fertilidad de la tierra y del pueblo. Su ciclo regular era la garantía de que el cosmos no se desviaría hacia el caos. Se creía que el brillo de la luna creciente era un momento de gracia especial para la concepción humana y la fertilidad del ganado y el pasto. Al igual que la luna que parecía morir y renacer, Khonsu representaba el principio de la vida, el nacimiento y la muerte. Su influencia se extendía a las mujeres en el parto, asegurando que el tiempo de gestación se cumpliera correctamente. Los amuletos y las oraciones a Khonsu eran comunes entre las familias que buscaban descendencia o un parto seguro, pidiendo que el dios lunar regulara el tiempo de la vida en gestación. La colaboración entre Khonsu y Thoth, el dios del conocimiento, era fundamental para la medición del destino y el calendario. Thoth, el registrador de los ciclos, y Khonsu, el regulador físico, eran inseparables en la estructura temporal del cosmos. La leyenda del juego de Senet, en la que Khonsu perdía parte de su luz ante la astucia de Thoth, reforzaba la idea de que el poder bruto, Heka de Khonsu, debe ser temperado por la sabiduría y la precisión. Thoth. Esta narrativa se proyectaba en la moralidad. El uso del poder sin conocimiento preciso llevaba inevitablemente a la pérdida y al caos. Khonsu no solo marcaba el tiempo pasado, sino que influía en el tiempo futuro. Su autoridad para decidir la vida significaba que él tenía el poder de cambiar los hilos del destino, alterando la duración de la vida o la llegada de un evento. Sin embargo, su intervención no era arbitraria, se basaba en la necesidad de restaurar el orden de Ma'at. El ascenso de Khonsu a la cúspide del panteón tebano no fue un proceso de aniquilación de otras deidades lunares, sino de fusión teológica. Se entendía que, en esencia, Khonsu había absorbido el poder de divinidades más antiguas, como Aa, el dios lunar que precedió a su culto en algunas regiones. El título de Khonsu se convirtió en el término dominante para referirse al poder lunar, manteniendo la continuidad religiosa. La ambigüedad de Khonsu se reflejaba en su naturaleza metamórfica. En ciertas tradiciones, el dios lunar era un dios dual, capaz de moverse en dos direcciones y de encarnar dos aspectos. Esta capacidad de moverse entre extremos lo hacía especialmente poderoso. Khonsu podía cruzar la frontera entre la enfermedad y la salud, entre la vida y la muerte. Esta característica dual, que lo hacía poderoso y temido a la vez, se convirtió en un fundamento filosófico para los egipcios. Entendían que la luz más brillante, la luna llena, solo era posible debido a su opuesto, la luna nueva, el momento de terror y caza. La vida misma se sostenía en esta negociación constante entre la luz de Khonsu y su sombra. A medida que el culto de Khonsu se hizo más central, su influencia moral en el nuevo imperio creció. El dios lunar se convirtió en un garante de la justicia en la noche, el vigilante silencioso que aseguraba que los actos ocultos y las transgresiones no quedaran impunes. Aunque Ma'at era la deidad de la verdad y la justicia, Khonsu era el ejecutor temporal de la retribución. La creencia se arraigó de que Khonsu quería que el castigo se aplicara después del crimen, siguiendo el orden natural, en contraste con otras deidades que buscaban la venganza inmediata. El dios lunar aseguraba que el transgresor no solo enfrentaría el juicio de Ma'at en el Duat, sino también las consecuencias temporales de sus acciones en vida, a menudo a través de la enfermedad o el infortunio. Esta concepción de Khonsu como un dios que hacía llegar la noche y podía retroceder el cielo se relacionaba directamente con su papel de protector contra el crimen y el mal. Al ser el maestro del tiempo, Khonsu aseguraba que el tiempo de vida del pecador se acortaría si su corazón estaba lleno de maldad. El legado más profundo de Khonsu en la filosofía egipcia fue su enseñanza sobre el tiempo como el don más preciado de la existencia. Khonsu, el decisor de la vida, recordaba que el tiempo no era una fuerza lineal, fatalista, sino una responsabilidad que cada individuo debía honrar. El dios lunar simbolizaba la superación a través del ciclo. Cada fase de la vida, incluso la oscuridad o la enfermedad, era necesaria para la renovación. El miedo a la oscuridad de Khonsu era, en realidad, el miedo a la propia inacción durante el tiempo de la luz. El mensaje era de lucidez y acción. El poder de la magia y la sanación de Khonsu estaba disponible para aquellos que alineaban su vida con el ciclo constante de renovación y verdad. La intervención del dios no era un milagro aleatorio, sino la restauración del ritmo de Ma'at en el cuerpo o en el destino.
Khonsu, el viajero incansable, dejó un legado que superó las fronteras del tiempo y la teología. Desde el dios guerrero caníbal hasta el sanador de reyes, su figura se convirtió en el símbolo de la adaptabilidad y el poder de la transformación. El dios lunar, hijo de Amón y Mut, era la promesa de la vida después de la muerte a través de la continuidad. Khonsu aseguraba que el ciclo, aunque desafiado por el caos de Apophis, nunca se detendría. Su luz, aunque indirecta, era la certeza constante de que la vida siempre regresaría. El dios de la luna sigue viajando por el cielo nocturno, un recordatorio eterno de que el tiempo es cíclico, la curación es posible y la luz, incluso después de la oscuridad más profunda, es inevitable. Su legado es un llamado a la paciencia, a la disciplina y a la fe en la renovación constante de la existencia.